obra de Aguirre puede destacarse como una de las que ha marcado teóricamente la historiografía latinoamericana de los últimos tiempos. Recuerdo que hace unos años conversábamos, debatíamos alrededor de un primer libro que yo conocí tuyo, que fue Brodel a debate. Ese libro nos trajo a los dos un diálogo muy interesante, porque un poco partía del análisis de una de las corrientes historiográficas más importantes del siglo XX, el nacimiento de la Nouvelle Histoire francesa, y de todo lo que significó en cuanto a la crítica historiográfica y a la nueva propuesta historiográfica. ¿Qué significó para ti esa obra, el encuentro con Brodel, los estudios en Francia y todo ese acercamiento que creo que marca un hito en tu obra? Sí, efectivamente, digamos, yo llegué un poco a la escuela de los anales desde la perspectiva del marxismo. Después de haber estudiado, digamos, con bastante profundidad, creo yo, la obra de Marx, justamente para mí era muy importante desarrollar también el campo de la historia económica social, y fue ahí que encontré un poco las obras de Fernand Braudel, fue ahí que encontré la obra de Marc Bloch, y me parecieron obras verdaderamente fundamentales, me parecieron aportes y avances en el campo historiográfico muy importantes, que además, y esto quiero un poco subrayar, en el clima, digamos, mexicano posterior a la Revolución de 1968, era importante porque había una pequeña corriente en México de historiadores que querían de alguna manera combatir el marxismo, hablo un poco de los años 80, etcétera, diciendo, no, si queremos hacer historia económica y social, no necesitamos recurrir a Marx porque ya existe una corriente de historiadores franceses que también hace buena historia económica y buena historia social, y que es esta mal llamada, creo yo, corriente de los anales, porque no es muy unitaria en su composición interna. Entonces, entré yo un poco a esto, y mi perspectiva era justo la opuesta de este punto de vista que empezaba a difundirse en México en los años 80. Yo lo que traté, al contrario de hacer, es de demostrar cómo, por su propio camino, los historiadores de anales llegaban a conclusiones muy similares a las que había llegado Marx, y permitían justamente profundizar, diríamos, actualizar, y al mismo tiempo continuar el camino que Marx abre, para poder explicar desde una manera crítica la historia, en términos justamente de sus fundamentos económicos, pero al mismo tiempo en una muy compleja visión, para nada simplista, para nada determinista, de los fenómenos sociales, de los hechos culturales, de las realidades civilizatorias. Es un poco por esta vía que yo llego, digamos, al estudio de la corriente de los anales de Brodel, y bueno, esto se vinculó un poco a mi proceso de formación académica, porque yo estuve haciendo en Francia un postdoctorado entre 1988 y 1989, y es ahí un poco, como tú dices, que efectivamente consolidé, digamos, este proceso de conocimiento de la propia corriente de los anales, y este esfuerzo en el que yo trato de mostrar más que otra cosa las convergencias entre el marxismo y la corriente de los anales. Y efectivamente esa era un poco la conclusión que uno saca al ver tu obra. Déjame hacerte dos preguntas con respecto a esa visión de análisis. ¿Qué significa para ti la visión de la longue durée? Uh-huh. Y un segundo elemento, la idea de Brodel del Mediterráneo y su relación con lo que pudiéramos llamar América. Y yo creo que la larga duración es algo muy interesante, porque para Brodel es la idea de poner énfasis en los procesos más largos de las realidades que efectivamente los seres humanos van estructurando, y a veces no los seres humanos, sino incluso realidades a veces naturales, realidades climáticas, realidades efectivamente de la configuración del espacio, que influyen de una manera muy potente sobre los procesos civilizatorios y los procesos humanos. Pero esta larga duración ha sido leída en clave conservadora por algunos autores como François Furet, por ejemplo, para decir, desde el punto de vista de la larga duración, la Revolución Francesa es insignificante, porque el antiguo régimen anterior a la Revolución Francesa y la nueva sociedad que se crea después de 1789, 94, el Imperio Napoleónico, etcétera, no tiene grandes cambios. Yo creo, en cambio, que podemos leer y utilizar la larga duración desde una perspectiva otra vez opuesta. Para mí la larga duración es muy interesante porque más bien nos da
idea de la magnitud, por ejemplo, de la complejidad de los procesos que estamos viviendo. Pienso en procesos como, por ejemplo, la Revolución Cubana o la Revolución Rusa o otras revoluciones importantes, digamos, del siglo XX. A partir de la larga duración podemos ver, hay cosas que cambian de inmediato. Cuando de repente hay una transformación profunda, el régimen político puede cambiar de inmediato. Puede ser que ciertas estructuras económicas efectivamente empiezan lentamente a transformarse. Pero, por ejemplo, puede haber ciertos hábitos mentales, puede haber ciertas prácticas culturales, puede haber ciertas formas de estructurar la familia, puede haber una relación de los hombres respecto de la naturaleza que no van a cambiar tan rápidamente porque constituyen precisamente estructuras de larga duración. Y lo interesante que a mí me parece es, por ejemplo, que Braudel en esta obra que se llama Civilización Material, Economía y Capitalismo, lo que va a demostrarnos es el capitalismo es una revolución no solo de lo político, no solo de las estructuras económicas corrientes, es una transformación de larga duración. Y yo aplico el mismo esquema para decir lo que está viviendo el mundo, no solo América Latina, sino el mundo en los últimos 30 años, es el inicio de otra transformación de larga duración, similar a la que se vivió hace 5 siglos, y que nos da, digamos, la envergadura de las tareas que todos los movimientos revolucionarios y los movimientos antisistémicos y de transformación que se han planteado, digamos, recientemente en todos lados, tienen que acometer. Entonces, yo quisiera interpretar un poco la larga duración justamente como una idea que nos da, una perspectiva más bien que nos da idea de la complejidad que tenemos, digamos, que abordar si queremos que sea una transformación realmente radical de la sociedad. Y creo que eso es parte de las encrucijadas que estamos viviendo. Es un poco esta lectura que a mí me gustaría hacer de la larga duración. Y bueno, el Mediterráneo. Me parece fantástico este argumento que a mí siempre me gusta explicarle a mis alumnos cuando les digo. Braudel nos demuestra cómo todavía en el siglo XVI los tiempos de la guerra y de la paz están ritmados por las estaciones, digamos, climáticas, por el clima. Entonces, durante el periodo de largo invierno europeo, se firman tratados de paz, se forman las nuevas flotas, se recluta a los marineros y a los soldados que van a participar en la guerra, pero no hay actividad militar alguna, porque simplemente el mar Mediterráneo no lo permite durante 6 meses. Y en cambio, durante los 6 meses de la larga primavera europea, son los grandes combates, las grandes batallas. Y entonces Braudel nos reta incluso y dice, encuentren una gran batalla que se haya dado entre, digamos, fines de octubre y principios de marzo en el Mediterráneo en el siglo XVI y no la encontrarán. Todas las grandes batallas se dan entre abril y octubre. Hay un tema que quizás a nosotros los historiadores nos es trascendente, sobre todo los que estamos tratando de reanalizar la historia desde el siglo XXI. Fue aquella célebre polémica que se dio a raíz del bicentenario de la Revolución Francesa, donde precisamente Fouquet lanza el famoso grito de "se acabó la revolución". Sí, sí. Y está Michel Bouvel, que es un historiador marxista que estaba trabajando mucho el tema de las mentalidades, las muertes en Occidente, etc. Y en ese debate, ese debate se plantea por la vía de Fouquet el fin de las historias jacobinas. Es decir, dando una connotación precisamente a las historias de las revoluciones y el papel de la revolución. Pero esto está unido a otro elemento que fue el fin de los paradigmas, el fin de la razón, el fin de la ilustración, el fin de la historia. Este conjunto, ¿cómo tú lo ves a partir de que ya de aquel entonces acá han pasado más de 20 años? Es muy interesante este problema porque justamente quizá aquí para enjuiciar, digamos, todo este proceso que vivimos exactamente hace 20 años, un poco en torno de la caída del muro de Berlín y todo esto, es esta idea de Braudel de decir, cuando los historiadores intentamos aproximarnos al análisis de la realidad actual, de lo que los franceses llaman la historia del tiempo presente o la historia inmediata, ¿qué podemos aportar frente a los sociólogos, los economistas, otro tipo de especialistas? Y él dice, una visión mucho más densa en términos históricos que nos permita justamente ir más allá de los efectos inmediatos. Yo pienso que todo esto que tú mencionas, justamente la idea del fin de la historia y todo, era como una especie de efecto inmediato que felizmente yo creo que ya se está superando ahora.
precisamente. Yo creo que toda esta situación política de la caída del muro de Berlín era como el péndulo que se mueve, diríamos, hacia la derecha, y en ese contexto Furet es curioso, pero hay que recordar la biografía de Furet. Furet viene de ser un rabioso miembro del Partido Comunista. Brodel cuenta la anécdota y dice, cuando era mi alumno, era un estalinista duro, radical, si no se hablaba del padrecito Stalin no servía nada, y dice, y de repente se pasa al extremo opuesto, y se convierte en un pensador de la derecha francesa, y no solo quiere eliminar, digamos, la Revolución Francesa, sino que efectivamente después va a criticar al propio comunismo y a Stalin, y él se va a hacer eco, digamos, de toda esta historia, de decir, Hitler y Stalin son lo mismo, que yo creo que es una barbaridad histórica los que se atreven a afirmar eso, y no porque no debamos criticar a Stalin, sin duda alguna, pero nunca en la vida podríamos afirmar una tontería tan grande como que Stalin y Hitler fueron lo mismo. Él se hace eco, digamos, de este clima, pero yo creo que felizmente eso vuelve a empezar a cambiar precisamente ya en los años finales de los 90 y en la última década del siglo XXI que hemos vivido, y yo creo que el péndulo otra vez empieza a moverse a la izquierda, como lo vemos justamente ahora en América Latina. Entonces, yo pienso que fue como un resultado efímero, digamos, que era como el regreso de todo el auge que se había vivido después de 1968. Todas estas perspectivas críticas que el 68 latinoamericano y mundial desata, tienen un poco un correlato de vuelta, y ahora volvemos, digamos, el péndulo, digamos, hacia atrás. Pero sobre lo que yo quisiera insistir es un poco justamente cuando vemos, digamos, los procesos actuales, cuando tratamos de ver esta cuestión, o sea, qué sentido pudo tener, por ejemplo, la Revolución Francesa para, diríamos, criticar también la visión del propio Furet, ¿no? Yo creo que no es cierta su postura de que los cambios no fueron sustanciales. Sin duda hay muchas permanencias y debemos registrarlas y debemos incorporarlas en el análisis histórico, pero también hubo cambios brutales. Y en ese sentido no es insignificante la Revolución Francesa, como no lo es la Revolución Mexicana, como no lo fue la Revolución Rusa, a pesar de que puedan tener a veces regresiones, a pesar de que puedan tener momentos de duda, a pesar de que de repente enfrenten encrucijadas, diríamos efectivamente, donde el sentido de las salidas que se toman no son muy claras, ¿no? Yo disfruté mucho un libro tuyo que se titula precisamente El Manual del Mal Historiador. Uh-huh. Me gustaría un poco, para los que no conocen el libro, que tú expongas ahí nos digas alguna de las tesis fundamentales de esa obra. Claro. Porque realmente es una obra que yo creo que tiene una importancia, sobre todo para el momento en que se publica, donde claro, había confusiones incluso con respecto al hacer del historiador. ¿Cuál era el esfuerzo que yo traté de hacer en este libro? Yo traté de presentar en este libro, diríamos, lo que podría ser un panorama lo más actualizado posible de las corrientes historiográficas hoy vigentes a nivel, diríamos, internacional. Yo critico ahí mucho la perspectiva positivista de la historia. Esta idea muy pobre y muy limitada de pensar que la historia es lo que decía Ranke, o sea, narrar los hechos tal y como han acontecido, que la historia solo debe basarse en textos escritos y no puede utilizar ningún otro tipo de fuentes, que a la historia le corresponde solo estudiar el pasado y que entonces no debe meterse a tratar de investigar el presente. Toda esta idea cartonada que, debo decir, en México desafortunadamente tiene todavía muchísima vigencia y muchísima presencia. Y trato de criticar del otro lado lo que a mí me parece que es una especie de salida absurda a este mismo positivismo, que es la visión posmoderna de la historia. Estas ideas de que los discursos en realidad no se explican más que por sí mismos y no tienen referente con la realidad. La idea de que todas las